Siguiendo un poquito con lo que le estaba diciendo y con la palabra, el mensaje que estábamos hablando anoche, me tomo nuevamente ese texto de Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Como le decía recién, la palabra poder en Romanos 1:16 es la palabra griega dunamis. Ya que de vez en cuando sirve decir, dar alguna explicación, un comentario para mayor entendimiento, solamente para mayor entendimiento. Nunca va a ser para uno mandarse la parte o para uno hacerse notar o para hacerse ver. Y si alguna vez así fuera, que Dios se encargue de eso, porque estaríamos buscando nuestra propia gloria y no la gloria del Señor. Algo que me ministró, bueno, siempre, porque siempre lo he cantado, pero que me ministró ayer mientras estábamos hablando, y ahora se lo voy a volver a leer, Salmo 3, versículo 3. Tú eres mi gloria, o Él es mi gloria. ¿Qué significa que Dios es mi gloria? Significa sencillamente que todo lo que yo hago, el reconocimiento de lo que yo hago, el reconocimiento de lo que soy, depende de Él, proviene de Él y es de Él. Nada hay bueno en mí, como dice en los primeros versículos de 2 Corintios 3, de la lectura del día de hoy, que no tengo de qué mandarme la parte, hablando en palabras sencillas. No tengo nada de qué mandarme la parte, no tengo nada, no hay nada que yo pueda decir, esto lo hice yo. Sino que termina diciendo, todo proviene de Dios y todo lo hace Dios, todo lo hace el Señor. Lo que me impactó mucho cuando llega al último versículo, que es el 3:18 que le mencioné hace un rato, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, y un texto muy conocido, pero que muchas veces no nos damos cuenta, mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué mira usted cuando se ve en un espejo después de que se asusta? ¿Qué mira? ¿Qué ve? ¿Con qué se encuentra? Ya sea que se levanta o se va a lavar la cara o se va a afeitar los varones, ¿qué ve? Bueno, la Biblia dice que miramos como en un espejo la gloria del Señor. Por lo tanto, está diciendo que resplandece en mí la gloria de Dios, porque Él me cubre, porque Él me sostiene, porque Él me envuelve, porque Él es mi reconocimiento. Porque Él es el que hace todo en mí, para que lo que se vea de mí no es lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, sino que se vea de mí lo que Él hace en mí. Si lo que se ve de mí es lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo hago, no sirve. O sirve en el momento, o capaz que le endulza el oído, o le parece un poco interesante, le parece bonito. Capaz que incluso uno dice, qué bien que habla, ay, cómo sabe. Recuerdo hace unos años escuchar a alguien decir en un programa de televisión, hablando de un político, estamos en época de elecciones, ya sabe cómo es la cosa ahora, hablando de un político, dice, no, fulanito de tal, dice, mira qué bien que habla, dice, es capaz de hablar 50 minutos sin leer. Y yo digo, eso, y nosotros entonces tenemos que ser presidente, amor. Si se trata de hablar, ni te cuento, sacame el micrófono, porque a mí en realidad yo tengo un problema, yo estoy buscando iglesia para congregar, si usted me encuentra alguna iglesia donde pueda ir a predicar, me avisa, porque acá no me dejan predicar. Anoche prediqué 20 minutos. La semana pasada, no sé si fue el sábado o la semana pasada, 15 minutos. Yo digo, me lo hacen a propósito, algo así fue, hija, ¿no? Más o menos. No, pero si se tratara de hablar, siempre tenemos y dale para hablar y dale para hablar. No sirve si solo es para el reconocimiento o mandarme la parte. Lo que sí sirve es cuando lo que usted ve en este momento ahí sentado o en cualquier momento, en cualquier actividad, lo que usted ve, lo que usted recibe es lo que Dios tiene para decirle. Por eso es fundamental, es necesario de cada uno y mucho más de parte nuestra, es fundamental entender que es Él, como dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que yo me achique para que Él se manifieste. Es necesario que yo saque de mí, no haya nada de mí, para que Él se empiece a mostrar. Pero volviendo a lo que le decía, para no irme ya cada vez más lejos, por eso le explico esta palabra. Para que entienda el concepto que cuando dice el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, el griego dunamis, es la misma palabra que se utiliza para la dinamita.
Es la misma palabra que se utiliza para ese elemento explosivo, que hoy ya, digamos que ya está un poquito pasado de moda, pero es la base, es la raíz de todos los explosivos. ¿Y qué quiere decir esa palabra? ¿Y por qué esa palabra se le pone a un explosivo? ¿Y por qué en Romanos utiliza esa palabra para hablar de Dios y del poder de Dios y lo que Dios hace? Porque del mismo modo que cuando usted pone un cartucho de dinamita, si acá hay algún terrorista avise, salimos todos corriendo por las dudas, pero cuando usted pone un cartucho, cuando usted pone una bomba, cuando usted tira un petardo, cuando tiraba un rompeportón, no me venga que no, porque seguro, lo que hace ese explosivo es una, redundando, explosión de adentro hacia afuera. Una pequeña explosión que revienta y salta hacia el exterior, hacia afuera. Ese es el dunamis, un poder que va desde adentro hacia afuera. Eso dice Pablo en Romanos sobre el Evangelio. No está hablando de Dios, habla del Evangelio. Que el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, el anunciarle a la gente, decirle, che, se puede vivir de otra manera. Esa es la buena noticia del Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Otra vez parece que estamos dando clase de seminario. Nuevamente, es una frase griego, son dos palabras que significan evangelion, que significan buenas nuevas, en realidad literal. Buenas nuevas, buenas noticias. Por lo tanto, cuando yo le hablo a alguien de Dios, cuando le hablo a alguien de Cristo, cuando le hablo a alguien de Jesucristo, o como usted lo quiera nombrar, cuando le presento el mensaje, le estoy dando buenas noticias. No le estoy diciendo, hacete evangelio. Eso no cambia a nadie. No sirve, al contrario, bueno, sí te cambia. Te frita el cerebro, te achata. Pero cuando usted le habla a alguien, le da una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Vení a la iglesia, entregate a Cristo, abrí tu corazón. Vas a empezar a tener una vida de prohibiciones, una vida de privaciones. Vas a andar en miseria, vas a andar en necesidad. La gente te va a rechazar, todo el mundo te va a pisar la cabeza, te van a pasar por encima, te van a tener como trapo de piso y te vas a tener que quedar callado porque el cristiano es pacificador. El cristiano pone siempre la otra mejilla. ¡Qué buena noticia! Es como algunos que te vienen a ofrecer ahora, votame a mí, más o menos. ¡Qué buena noticia! O sea que yo me entrego a Cristo y me va a ir así de mal. Entender el significado, y le repito, por eso uso a veces algunas traducciones para que entienda. Entender el significado me lleva a mí a abrir la cabeza y a entender que la vida en Cristo no es una vida de aflicción, aunque las pase. No es una vida de conflicto, aunque los tenga. No es una vida de prohibiciones, aunque algunas usted decide tener o tomar. No es una vida de problemas en general o de pruebas, aunque sí las hay, como toda cosa en la vida. Como todo en la vida. Escuché ayer a un médico hablando un tema totalmente distinto, pero le tomo este ejemplo, le robo estas palabras a este hombre. Un médico antivacuna, no tomo posición y no me interesa, sino cuestión de él. Pero de estas palabras me bendijo lo que dijo este hombre. Dice, no, yo no me vacuno. Y le dice el periodista, pero fulano, ¿no le parece riesgoso? Y el hombre responde estas palabras, todo en la vida es un riesgo. Y yo me agarré de eso. Digo, sí, todo en la vida es un riesgo. Nunca Jesús dijo que porque vos vengas a la iglesia o le entregues tu vida a tu corazón, vas a andar saltando por la calle, vas a andar regalando florcitas y cantando con los pájaros. No, dijo, en el mundo tendrán la aflicción. La diferencia es confíen. Y vuelvo al mismo concepto, yo vencí al mundo. Necesitamos entender que Evangelio es una buena noticia, es un cambio positivo, es una vida renovada, es una vida transformada, no es una vida de conflicto y de fracaso. Que Evangelio significa estar del lado del ganador y que Él es grande, fuerte, poderoso. El Evangelio, no Dios, no habla de Dios, habla del Evangelio, es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación.
No está diciendo que Dios es poderoso, obvio que lo es, pero no está hablando de eso. Está diciendo que el poder de Dios se manifiesta a través de la buena noticia. Que cuando usted da una buena noticia, esa buena noticia le explota en la cabeza a alguien. Esa buena noticia le explota en el corazón a alguien. Y esa buena noticia, cuando usted la suelta a la calle, como toda explosión, como toda onda expansiva, esa buena noticia genera una consecuencia. Tira la bomba, explota, suenan las alarmas, capaz que empiezan a temblar los vidrios de donde está. Algo hace, cambia, transforma. Y ahora le pregunto y se la dejo y me vuelvo. ¿Su vida cristiana es así? Donde usted pasa caminando, ¿empiezan a temblar los vidrios? No estoy hablando de sobrepeso, Cuando usted habla, ¿hay una onda expansiva que empieza a llevar alrededor bendición? O cuando usted habla, analícese, examínese, piense en usted mismo, reflexione. Cuando usted habla fracaso, habla conflicto, habla crisis, habla problema. No, qué mal que está todo. No, cada día peor. No sabemos qué vamos a hacer así. No, ¿viste? ¿Viste cómo está? ¿Viste el dólar? No tiene ni idea del dólar. Nunca en su vida había un dólar, pero igual. ¿Viste el dólar? No. ¿Viste lo que están las cosas? Tremendo. Sí, yo le puedo decir cómo están las cosas. Sí, todo está caro. Pero una cosa es que usted lo viva o lo sufra y otra cosa es que se la pase todo el tiempo hablando fracaso, hablando necesidad. Una cosa es usted que reconozca la situación, otra cosa muy distinta es entender que la casa que el Señor se está dando para sí mismo, Él mismo está proveyendo para la casa que Él se está regalando y que de paso, a ver si me entiende esto, de paso Él nos deja estar acá. La casa que Él se está haciendo y Él se está regalando para que se lo adore en este lugar, de paso, Él nos permite compartir acá. Entonces sí, plata impresionante. Ni le quiero contar lo que costó colocar esos dos bichos allá arriba. Ni se lo quiero decir. Impresionante, pero Dios lo hace. Usted decide con qué se queda. Si con lo que costó o con el que proveyó. Usted decide. ¿Con qué se queda? Porque a veces nuestro pensamiento de miseria y de fracaso nos lleva a pensar de esta manera. Volvamos a las puertas. 20.000 pesos para colocar las puertas. Increíble, ¿de dónde los saco? Al día siguiente se encuentra, le regalan o se gana 20.000 pesos. Y dice, ¡wow! 20 lucas. ¡Ah! Ahí tiene la decisión. ¿Tengo para las puertas? Y lo tengo que gastar en las puertas. Fíjese. Una palabrita en el medio. ¿Cómo actúa usted? Tengo para la puerta. Tengo que gastar para la puerta. A lo que Dios proveyó. Es necesario arrancar, desarraigar ese pensamiento mediocre, ese pensamiento de pobreza, ese pensamiento de fracaso. Es necesario arrancar ese concepto de minimizar a Dios, de ponerlo a Dios a la altura, tal vez si quiere, de una persona, de un ser humano. De sacar el concepto de creer que Dios es poderoso para salvar, pero para nada más. Mi Dios es grande y fuerte. Y su palabra, dice la canción, vence. Me gusta en este criterio. Hoy escuchaba una persona, un predicador que estaba hablando sobre, en su enfoque tenía razón, el error que cometemos cuando nos quedamos con el Dios del Antiguo Testamento en vez de tomarnos del Dios del Nuevo Testamento. Le aclaro que es el mismo. Es una diferencia de visión, nada más. En el Antiguo Testamento Dios se movía de una manera, en el Nuevo se mueve de otra. Y él hablaba de la bendición. Y en el punto a que se refería este hombre de la bendición es totalmente correcto. Diciendo, y lo aplaudo y le doy la mano, usted no tiene que estar mendigando la bendición como aquellos que se acercaban al templo a presentar un sacrificio para ver si de esa manera Dios lo perdonaba y de esa manera Dios le daba lo que pedían. Sino que usted tiene que entender, Efesios y también Colosenses, usted tiene que entender que estamos completos en Él. Eso es lo mío, lo que yo le dije, y era lo que este hombre decía, que
el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Lo que nos lleva a un conflicto. ¿Cuántas veces o tantas veces que decimos, Dios te bendiga? Que es habitual entre nosotros. Y no digo que lo vaya a cambiar, es muy difícil que yo lo cambie. Es una costumbre. Buenas tardes. Y sin embargo, dice que Él ya te bendijo. Entonces, si ya te bendijo, ¿para qué te digo que te bendiga? No, pero para que tenga una más. ¿Para qué se dice con toda? ¿O acaso fuera de toda queda algo? Fuera de toda no hay más, no hay nada. Todo es todo. Entonces no tendría que andar deseando que Dios te bendiga. Al contrario, lo que sí tengo que hacer es bendecir. Crear en vos palabras de edificación, crear en vos una visión. Bueno, lo que intentamos hacer en la iglesia, crear en vos una apertura, un avance, un empuje, crear en vos una visión distinta respecto de Dios y respecto de vos. Crear en vos, bendecir, significa crear, que a vos te vaya bien, que lo que hagas te funcione, lo que pidas lo recibes, que lo que toques se multiplique, que cuando emprendas algo te vaya bien. Eso es bendecir. ¿Sabe qué es bendecir? Miren la simpleza que le voy a decir. La simpleza que le voy a decir. Cuando te dicen buen día, usted que tiene el chip cambiado dice, buen día era cuando yo me levanté. Con este día, mirá cómo llueve. Para vos será buen día. Porque tenemos de todo. Tenemos de todo. Para vos será buen día. Mirá cómo está el día. No entendiste. A ver, no entendiste el concepto como es la cosa. Yo te explico. Cuando digo buen día, te estoy bendiciendo. Cuando digo buenas tardes, te estoy bendiciendo. No estoy haciendo un análisis, un diagnóstico de cómo está el clima, de cómo estás vos, de cómo está la tierra. No te estoy haciendo un hisopado espiritual. No estoy midiendo a ver cuánto tenés de temperatura. No. No estoy haciendo un diagnóstico ni un análisis. Cuando yo digo buen día, estoy deseándote que tengas vos un buen día. Por lo tanto, te estoy bendiciendo. Eso significa bendecir. Eso significa poder de Dios. Eso significa evangelio. Eso significa mi Dios grande y fuerte. Eso significa esta vida del evangelio del reino, que no consiste en comida y tampoco consiste en palabras, sino que consiste en poder de Dios. ¿Y cómo hago para experimentar el poder de Dios? Hablaba en el devocional de hace 2 días, creo que antes de ayer, creo que el del viernes, sobre los pensamientos vanos, sobre las costumbres vanas, sobre las cosas vanas. Cuando a veces nos dejamos que nuestra cabeza empiece a volar en cosas que no edifican. A veces, como sucede siempre, yo le digo ahora pensamientos vanos y uno tiende a pensar pecado y sexo, porque uno cree que todo el pecado es sexo. Y no, el sexo es una de las variantes, una de las cepas del pecado. Hay 1000 otras cosas. El problema que tenemos con eso es que te dice, no, pero yo no hice nada. Yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, yo no me acosté con nadie, entonces no estoy en pecado. No, mira, pudiste haber pensado mal, pudiste haber mirado mal, pudiste haber tenido rencor en tu corazón, pudiste no perdonar. Tantas cosas puedes haber hecho que son pecado. Y esos pensamientos vanos, decía, ¿y qué significa? ¿Qué es el pensamiento vano? Y bueno, el pensamiento vano es no poner a Dios en primer lugar, poner mis cuestiones en primer lugar, no confiar en Dios. Lo mismo que le estoy diciendo, ¿cómo hago entonces para experimentar el poder de Dios? Es fundamental, en primer lugar, buscar tener una relación con Él, acercarnos a Dios, en la manera que sea, según sus posibilidades, según su entendimiento, si quiere incluso según su costumbre, pero acercarnos a Dios. Ada hacía mención de la disposición. La disposición en Dios vale más que la capacidad, vale más que
que el entendimiento, el razonamiento, vale más que el conocimiento. Hay tantas personas que tienen tanto conocimiento, tanta capacidad pero sin embargo la disposición delante de Dios te llena primero, de su presencia. Segundo, te lava, te limpia, te sana. Con el ejemplo que ella dio, que es algo parecido a la parábola que se encuentra, no recuerdo cuál es el nombre de la parábola, pero él se va a dar cuenta cuando se lo diga, donde está el publicano y el pecador. ¿Publicano y el pecador? Sí, el publicano y el pecador. Está el tipo ese, el publicano era un cobrador de impuestos. Normalmente era gente de mucha plata. En la época romana, en Israel, que estaba bajo dominación romana, el servicio de cobranza de impuestos era privado, estaba privatizado. O sea, no había una AFIP que cobraba los impuestos. Había empresas que se dedicaban a cobrar impuestos, literalmente privadas. Entonces, ¿qué hacían? El imperio licitaba la cobranza de impuestos. Entonces hacía una oferta a ver quién de las empresas, normalmente las empresas eran solamente una persona, pero qué le ofrecían. Y para que me entienda en forma muy simple, digamos por ejemplo esto: en mi ciudad, en mi reino, yo tengo que cobrar 1.000 pesos de impuesto. Estoy usando 1.000 para que sea un número fácil, porque si solamente hubiera que pagar 1.000 pesos de impuesto, gloria a Dios, aleluya, nos bailamos una cumbia, ¿no? Pero vamos a dejar ese número. En mi ciudad, en mi reino, yo tengo que cobrarle al pueblo 1.000 pesos de impuestos. Con que yo cobre los 1.000, ya estoy hecho. ¿Qué ofreces vos, empresa A, para cobrar esos 1.000? Bueno, yo le doy 1.200, yo le doy 1.100, yo le doy 1.500, más que eso. Porque la diferencia era la ganancia de la empresa. Entonces, después de que se licitaba, la empresa cobraba los impuestos, le pagaba al emperador los 1.000 que el emperador estaba esperando o que el rey que esperaba según la época. Estaban cubiertas las tasas y los impuestos, el tipo ya no pedía nada y la ley decía que todo lo que sobrara era para el cobrador. Por eso, como en Robin Hood, ¿vio? Que te daban vueltas, te sacudían para sacarte las monedas. Porque todo lo que te sacaran de más no era para la corona o para el Estado, era para el cobrador. Por eso, en la época de Jesús, los cobradores de impuestos eran gente mal vista. No los querían, eran bichos malos. Porque los tipos hacían cualquier cosa con tal de sacarte guita, porque era su ganancia. Siempre ese sistema de privatización conviene. Entonces se encuentra este hombre rico, judío, va al templo y ora. Y había al lado de él, mientras él oraba con las manos levantadas, había simplemente un tipo que era un zaparrastroso. Uno que nada, que no tenía nada y que no era nada y que solamente se quería acercar a Dios. Y este estaba tirado en el piso y oraba. Y el otro estaba al lado. Tal vez estaba en el templo, en la entrada, en el muro, y levantaba las manos y oraba y se llenaba la boca diciendo todo lo que tenía, todo lo que hacía, todo lo que le daba, todo lo que ofrendaba, todo lo que diezmaba, todo. Y dice esa frase espectacular: Señor, te doy gracias que no soy como esa porquería. El otro que estaba del otro lado. Y Jesús, cuando cuenta esa parábola, dice que porque la porquería decía esto: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Nada. No hablaba de todo lo que daba, lo que tenía, lo que hacía, nada. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dijo: les digo que aquel ya se lleva lo que quería, fama y reconocimiento. Pero este ya ha sido justificado y tiene un lugar en el reino de los cielos. La disposición vale más que la capacidad, que el conocimiento. La disposición vale más que la experiencia. La disposición vale más que cualquier otra cosa. Presentarse delante de Dios en la forma que sea, en la manera que sea, según su costumbre, como sea. Decirle: Señor, vengo a vos. No sé orar. Che, vos, barba, escúchame. Vengo a vos.
una disposición, un corazón entregado. En segundo lugar, navegar en su palabra y ponerla en práctica, ponerla por obra. Y en tercer lugar, actuar soltando palabras de bendición para aquellos que están a su alrededor. En el primer nivel va a tener un encuentro con Dios. En el segundo va a crecer en la palabra de Dios y en conocer un poquito más a Dios. En el tercero va a experimentar de primera mano lo que Dios hace cuando usted da palabra y empieza a fluir a través suyo, y lo que hace en el otro al que está recibiendo la palabra. Va a experimentar el poder de Dios. Decíamos ayer, y con esto termino ya, Salmo 3, que se lo mencioné hace un rato, Salmo 3, versículo 3. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. El Dios del Antiguo Testamento manifestaba su poder. El Dios del Nuevo Testamento manifiesta su gracia. Pero el Dios del Nuevo Testamento sigue siendo el Dios del poder del Antiguo Testamento. Eres mi gloria el que levanta mi cabeza. No hay razón, no hay motivo, no hay causa, no hay nada que a vos te pueda tener en el piso tirado con la cabeza agacha. No hay nada, ningún concepto, no hay nada que a vos te pueda tener limitado. No hay nada que a vos te pueda hacer creer que no tenés derecho de presentarte delante de Dios. No hay nada que a vos te pueda decir que no tenés derecho a encontrarte con Dios. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, la libertad de encontrarme con Él, la libertad de manifestarme delante de Él, la libertad de recibir lo que Dios quiere hacer conmigo. Él es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cada vez que usted quiere levantar la cabeza, siempre va a aparecer algún sanguango que se la quiere bajar de un sopapo. Cada vez, hoy estaba hablando con un joven a media tarde. Pastor, me pasó tal cosa, por eso no pude ir. Pastor, me pasó tal cosa, por eso hoy tampoco puedo ir. Pastor, me pasó tal cosa, por eso la semana pasada tampoco pude ir. Y decirle, pero tened cuidado porque mirá que esta cosa... Sí, pastor, yo ya sé que cuanto más me alejo, más me cuesta. Sí, ya sé que cuanto más me relajo, más trabas vienen. ¿Y qué pensás hacer? No, yo ya sé. ¿Y qué haces? ¿Qué hacemos con que sepas? Es necesario que si cada vez que te levantás un sopapo te quiere aplastar, te vuelvas a levantar otra vez por encima de ese sopapo y empieces a manifestar el poder de Dios. Ahí es la segunda parte de la palabra de ayer que le decía, Salmo 24, versículo 7. Levanten vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Levantá tu cabeza. Porque Él quiere usarte en este tiempo. Hace 2 semanas atrás, si mal no recuerdo, el Señor nos ministraba sobre el concepto, el principio, de remanencia. Que somos el remanente de nosotros mismos en este tiempo. Traducido, simple, somos los que permanecimos después de la sacudida que le pegaron a la iglesia. Muchos aflojaron, parte de un plan espiritual contra la iglesia. Muchos cedieron, muchos se le doblaron las rodillas, no para ir a la oración, sino, ¿vio cuando vas caminando y la rodilla se quedó en tu casa y te hace así de golpe? ¿Te pasa? Sí. De golpe así, muchos empezaron a flaquear, a aflojar. Muchos dijeron, no, me tengo que levantar otra vez. Levántate, move las cachas y vení a adorar. Presentate en la casa del Señor, pero entienda que damos buenas noticias. Buenas noticias. Tu vida va a cambiar. Buenas noticias. Te vas a levantar. Buenas noticias. Vas a ser edificado. Buenas noticias. Vas a ser de columna para otro. Buenas noticias. Aunque te la estés pasando fea, de esta vas a salir, Dios te va a sostener. Capaz que salís golpeado, capaz que salís con moretón, pero firme vas a quedar. Una buena noticia. Se puede vivir de otra manera. Póngase en pie y oramos y nos despedimos.